Bueno, pues este es el Hospital San Josef en Bebella, al sur de Chad. Es un hospital que está gestionado por la diócesis y por el obispado de allí. En un principio tenían un almacén de medicamentos y pues bueno, la Fundación El Alto tomó un poco las riendas de lo que era ese almacén de farmacia y lo convirtió en un servicio de farmacia hospitalaria en toda regla. La verdad que es una labor estupenda en cuanto a favorecer el acceso a medicamentos de calidad, porque bueno, construyó un laboratorio de formulación magistral, lo cual permitió pues asegurar tratamientos de medicamentos que entran muy frecuentemente en ruptura allí en ciertas épocas del año, como por ejemplo pues la quinina cuando es época de lluvias porque hay mucha malaria. Entonces pues el hecho de poder fabricar los jarabes y las cápsulas en el propio hospital pues es algo muy interesante, porque permite la continuidad de tratamientos que de otra manera pues el Estado de momento no está siendo capaz de asegurar. Así que bueno, en cuanto al hospital os cuento un poco cómo es. Tiene un servicio de urgencias, un servicio de medicina y cirugía, tiene pediatría y maternidad. Entonces la farmacia pues se ocupa de preparar la medicación en unidosis para los servicios y de gestionar los botiquines de medicamentos que hay en cada servicio. Tienen un armario con un stock de base, digamos, para asegurar las medicinas de los pacientes que ingresan a lo mejor en fin de semana o por la tarde o por las noches. Entonces, bueno, os voy a poner unas imágenes para que lo veáis. Este es el laboratorio de formulación magistral que construyó la fundación allí. Bueno, es parte del laboratorio. Esta chica es Bert, es una enfermera a la que nos ocupamos de darle la formación necesaria para que pudiera ella misma preparar los jarabes y las cápsulas y bueno, todos los productos del formulario que teníamos allí en la farmacia. Ella es enfermera, así que nada, pues muy bien, muy contentos con el resultado que dio y con el trabajo que hizo. Bueno, estos son los jarabes que preparábamos allí de quinina, por ejemplo, y también las cremas de ketoconazol. Como os decía al principio, pues bueno, allí cuando es época de lluvias muchísima gente se pone enferma con malaria porque hay muchísimos mosquitos, y los niños, por ejemplo, pues a lo mejor niños de 1 año o así que todavía no pueden tomarse las medicinas fácilmente porque los comprimidos no se los pueden tragar, y aunque se los intenten dar un poco triturados, pues claro, no siempre te aseguras que se estén tomando la dosis correcta. Pues el hecho de poder preparar jarabes facilitaba muchísimo la dosificación de la quinina. Y bueno, crema de ketoconazol allí en el mercado tampoco creo que existiera, así que pues como veis es una labor que ha hecho la fundación allí estupenda para asegurar un montón de tratamientos. Aparte de esto que veis aquí en imágenes, pues se preparaban a lo mejor jarabes de amoxicilina que se usaban como profilaxis en las cirugías, que era un ejemplo muy interesante de cómo aquí cuando vas a la quirófano tienes que te tienen que dar una profilaxis ya con unos antibióticos muy potentes,
pero allí, como no hay mucho acceso a los antibióticos, con un comprimido de amoxicilina de 500 miligramos antes de entrar al bloque quirúrgico, ya disminuyeron muchísimo las infecciones intrahospitalarias. También se preparaba, por ejemplo, solución hidroalcohólica de clorexidina para suplir la falta de jabón de manos desinfectante. Así que, como veis, pues el hecho de tener allí el laboratorio permitía pues tener disponibilidad de muchos productos que otros hospitales que pertenecen al pues no tenían, porque si las farmacias del país entraban en ruptura de algún producto, pues nosotros en el laboratorio, como teníamos materia prima, pues las podíamos ir fabricando. Esta era la sala de la unidosis, donde preparábamos cada mañana los tratamientos de cada paciente para las siguientes 24 horas. Era una unidosis muy parecida a la que puede haber ahora mismo en cualquier hospital de España. Cada mañana los médicos, después de terminar su visita, nos acercaban una copia de los tratamientos que habían prescrito a cada paciente y nosotros las recibíamos y preparábamos esas bandejitas azules que veis ahí, una por paciente. Cada bandeja está separada por tomas: desayuno, comida, merienda y cena. Y nada, pues preparábamos la medicación para las 24 horas. Tenéis aquí en la tabla, para que veáis un poco el volumen de trabajo que significaba esto. Cada día, pues cuántos pacientes había ingresados en cada unidad y cuántas bandejitas preparábamos. La unidosis del hospital pues permitía sobre todo dos cosas: una, controlar y gestionar mejor la medicación de la que se disponía en el almacén, porque era mucho más fácil hacerlo de esta forma, unitariamente, que enviando a lo mejor pues un bote de paracetamol de 1000 comprimidos, otro de quinina de 1000 comprimidos, y etcétera. Porque de esta forma pues se controlan mucho mejor los consumos, las cantidades y todo esto, sobre todo en un sitio en el que, os contaré, pero se hace un pedido anual enorme y luego durante todo un año tienes que estar controlando las salidas para no gastarlo todo a lo mejor en los primeros 3 meses y luego quedarte el resto del año sin medicamentos. Entonces, ese era uno de las ventajas. Y la otra es que aumenta mucho la seguridad en los pacientes, porque se evitan errores de medicación, porque hay un doble check, digamos: el primero en la farmacia, donde se prepara según la hoja de tratamiento, y el segundo en la unidad, donde cuando los enfermeros recibían las bandejas revisaban que lo que había en cada unidosis del paciente correspondía con el tratamiento que había prescrito el médico. Entonces, pues esta era otra de las funciones que se hacían allí. Estas dos fotos corresponden a la sala de la pequeña farmacia que llamábamos allí, que era donde se hacía atención farmacéutica a pacientes externos, puede decirse. Estas eran las dos chicas que trabajaban con nosotros. Tenían algo de formación sanitaria, pues serían el equivalente a lo mejor a auxiliar de clínica o algo así, y lo que ellas hacían era recibir a los pacientes en esas ventanas que veis. Eran pacientes que salían a lo mejor o de una alta hospitalaria o que habían realizado alguna consulta en el ambulatorio del hospital. Pues a lo mejor habían ido porque estaban con alguna infección de orina, o habían consultado al médico como de atención primaria, y ellos le habían dado una receta. Con esa receta venían aquí a la pequeña farmacia
y les servíamos el tratamiento completo pues para la semana o para lo que hubieran prescrito. Entonces aquí dimos formación a estas dos chicas en concreto de pues cómo debían explicar el tratamiento a los pacientes. Allí, claro, hay mucha gente que no sabe leer, entonces no puedes dar un medicamento con un prospecto. Lo que hacíamos era servirlo en esas bolsitas que veis sobre la mesa, que tenían varios símbolos con soles, lunas, para explicar el momento del día, y ahí les marcaban cuándo debía tomar el comprimido y cuántos. Y aparte de entregárselo así por escrito en la bolsa, se les explicaba en el idioma local cómo debían hacerlo y cuántos días debían tomarlo. Se les daban los comprimidos contados y le decíamos que si durante la semana o lo que durara el tratamiento tenían algún problema, pues podían volver y consultar sus dudas aquí sin tener que pedir a lo mejor que ir a la consulta del médico, que había siempre pues mucha demanda y tenían que esperar mucho rato. Así que bueno, era otra de las funciones de la farmacia del hospital, que trabajaba porque la gente siguiera un tratamiento de calidad y ajustado a edades. Bueno, en esta diapositiva lo que quería mostrar un poco era cómo era el suministro de medicación allí en Chad a los hospitales, o bueno, por lo menos al nuestro. Luego en los hospitales públicos pues supongo que seguirían una gestión parecida, pero sí es cierto que cuando muchos de los pacientes nos contaban que habían ido al hospital público, habían encontrado que no había medicamentos y lo que tenían que hacer era salir a las farmacias de los mercados a buscar allí tratamientos, incluso intravenosos o de cualquier tipo, ceftriaxonas a lo mejor en viales y cosas de esto que es propiamente hospitalario. Pues al no encontrarlo en el hospital tenían que salir al mercado de allí del pueblo a ver si encontraban la medicación y volver con ella al hospital para que se las administraran allí. Entonces, bueno, veis que la formación en gestión farmacéutica pues es muy importante, porque realmente al no haber estudios de base allí, pues son cosas que fallan habitualmente. Entonces, bueno, lo que hacíamos nosotros en el hospital era un pedido anual, el que os comentaba antes, muy grande, a una institución que se llama IDA. El dinero salía pues de los fondos del hospital, si los había, más los fondos de la diócesis, más la Fundación El Alto, que participaba también económicamente, y se hacía un pedido anual. Con ese pedido se llenaba el almacén a tope, y luego lo que iba faltando durante el año se hacían pequeños pedidos a la farmacia estatal, que es esta foto que veis aquí. Bueno, eran almacenes bastante grandes, aprovisionados por el Estado, con medicinas. Pues normalmente lo que intentaban asegurar era de la lista de medicamentos esenciales del país. Entonces, claro, sale más caro y comprarlas aquí que lo que salía en el pedido anual. Intentábamos hacerle al menos pedidos el menor número de pedidos posible, pero bueno, siempre, claro, faltaban cosas, así que había que hacerlos. Logísticamente era muy complicado, por eso os pongo esta foto de mi compañera y mía, porque teníamos que echar fácil 2 días para poder llegar con el pedido a las farmacias, que registraran nuestro pedido, que controlaran su stock, que pudieran servirnos, luego que nos prepararan las cajas. Bueno, era algo muy complicado, así que por tema económico y logístico pues intentábamos hacer el menor número de pedidos posibles, pero bueno, teníamos que hacerlos a veces. Entonces es poco a mí esto, que venía del otro proyecto en el que eran casi todo donaciones, y al estar tan perdidos en el desierto pues no se podían hacer muchas compras en las farmacias, en el sistema de aprovisionamiento estatal. Al encontrar en Chad ya un sistema así, aunque funcionara regular, pues esto me dio un poco como esperanza, entre comillas, y pensé que era algo a lo que deberían aspirar en todos sitios, a tener un sistema estatal que aprovisionara
los hospitales y las farmacias locales sin tener que depender de pedidos internacionales que no saben cuándo van a llegar, ni quién los va a pagar, ni nada. Bueno, y nada más, yo creo, de esta diapositiva. Bueno, y esta es una última imagen que quería poneros. El hospital, al estar gestionado por el obispado y tener un grupo de monjas trabajando allí, tenía muchos contactos internacionales, pues de los países de origen de cada una de las hermanas y bueno, de las congregaciones religiosas. Entonces, durante el año recibían muchos voluntarios de diferentes servicios. De España pues venían un grupo de pediatras de Mallorca cada año, estábamos nosotros de la Fundación El Alto trabajando en farmacia, había un grupo de cirujanos italianos que también pasaban un mes allí, y bueno, la ONG Ilumina África, que es de Zaragoza, también enviaba grupos de oftalmólogos y ópticos a dar formaciones en una pequeña óptica que habían construido allí, y bueno, tenían un servicio de graduación y un taller de óptico. Así que bueno, estos son imágenes que reflejan un poco toda esa actividad también, de formaciones, que eran muy interesantes porque allí, pues como os he comentado ya, no tienen mucho acceso a cursos de ciertos temas. Entonces, bueno, se intentaba aprovechar, aparte del trabajo que cada uno venía a realizar durante ese mes o durante su estancia, se intentaba reforzar con mini cursos todo el personal que pues venían muy bien y estaban, la verdad, muy interesados y muy agradecidos en seguirlos. Así que bueno, nada más sobre mi participación en este proyecto de la Fundación El Alto.